Éxodo capítulo 13, la semana pasada vimos cómo finalmente Faraón y su pueblo no solamente deja ir a los hijos de Israel de Egipto, no solamente los libera, sino que los echa para afuera, los corre. Y no solamente los corren, sino que tal y como el Señor les había dicho, Él tocó el corazón de los egipcios y cuando los echaron para afuera, les dieron todo lo que los hebreos les pidieron a los egipcios. Les dieron joyas, les dieron alhajas, les dieron oro, les dieron plata, les dieron vestidos, les dieron todo lo que pudieran necesitar. Y había una razón muy especial por la que el Señor había proveído que los egipcios le dieran todos esos materiales y todas esas riquezas a los hebreos. Porque una vez que hubieran llegado al desierto, en donde iban a estar, no por voluntad de Dios, sino por su propia incredulidad, iban a estar durante 40 años. Y allí el Señor les iba a dar el diseño de lo que iba a ser el tabernáculo y finalmente el templo. Y todos esos materiales que los egipcios les habían dado iban a servirles para precisamente edificar ese tabernáculo. Entonces el Señor estaba preparándolos. El Señor siempre prepara las cosas, ¿sí? El Señor no hace nada así al aventón. El Señor siempre va preparando las cosas. Yo lo puedo ver en mi propia vida, sé que ustedes lo pueden ver en su propia vida también. Como cuando vinieron al Señor, finalmente se dieron cuenta de todo lo que Él había hecho para preparar el camino para que ustedes le recibieran. Como Él había puesto ciertas personas claves en ciertos momentos claves de su vida que les hablaron acerca de cosas que necesitaban escuchar acerca del Señor. Y luego finalmente llegó el día en el que fueron a la iglesia o fueron a una cruzada evangelística o alguien les habló acerca de aceptar al Señor y les dijo que si querían aceptarlo y ustedes dijeron que sí. Y su vida cambió totalmente. Cambió porque empezaron a entender lo que el propósito de Dios para su vida era. Sin duda, a través de su caminar cristiano han tenido dificultades, sin duda se han enfermado alguna vez, sin duda han tenido carencias alguna vez, sin duda han perdido seres amados y todo lo demás, y todo eso ha sido difícil para ustedes. Pero con Dios en su corazón, con el Señor Jesucristo en su corazón y sabiendo, como vimos el domingo, que Él en nosotros es nuestra esperanza de gloria, esas cosas son menos difíciles. Si son difíciles de aceptar en el momento, después nos damos cuenta que Dios tiene sus planes, que Dios es soberano y que Él decide lo que va a suceder y nos prepara para hacerlo. Bueno, pues el Señor estaba preparando al pueblo de Israel para todo lo que van a empezar a encontrar en su viaje a través del desierto. Y ahora va a empezar a darles instrucciones muy detalladas acerca de lo que quiere que hagan. No solamente camino hacia la tierra prometida, sino una vez que lleguen a la tierra prometida también. Y hoy vamos a ver lo que se llama en algunas Biblias o en algunos comentarios la consagración de los primogénitos. Si ustedes recuerdan, la última plaga que el Señor envió a Egipto fue que el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y mató a todo primogénito. Pasó por encima de las casas de los hebreos que tenían la sangre del cordero pascual sobre sus puertas. Pero a todos los demás primogénitos en Egipto murieron. Y se nos dice en el capítulo 12, que fue lo que estudiamos la semana pasada, que no había ni una sola casa en todo Egipto en la cual no hubiera un muerto. Entonces fueron millares, puedo decir millones de personas, animales, primogénitos que murieron. Y a raíz de que el Señor no mató a los primogénitos de Israel, ahora Él va a instituir una ley que ellos van a tener que seguir en su caminar con Él y a través de los tiempos. Vean ahí en el versículo 1 y el capítulo 13 de Éxodo. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito. Todo el que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo de los hombres como de los animales, me pertenece. Todo lo que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo que de los hombres que de los animales, me pertenece. En otras palabras, todo aquel hijo o cordero, cría, como se le dice entre los animales, que fuera el primero en abrir la matriz de su madre, iba a ser consagrado al Señor. Y consagrar quiere decir dedicarlo, quiere decir ofrecerlo a Dios por culto o voto a una persona o alguna cosa. Entonces Dios estaba estableciendo aquí que todo varón que fuera el primogénito y todo macho entre los animales
¿sí? Le pertenecían a Él y los hebreos tenían que consagrarlos a Él. Ahora, esto era debido a 3 razones principales, ¿ok? Para los que toman notas, 3 razones principales. La primera, porque Israel era el primogénito de Dios. Acuérdense, en Éxodo 4:22, él mismo dice que Israel o Jacob era su primogénito. Y esta práctica de consagrar al primogénito a Dios honraba a Dios. Honraba a Dios reconociendo que el primogénito del primogénito sería de él. Es la primera razón entonces. La segunda razón es que debido a que se creía que el primogénito era lo mejor, y lo mejor siempre se le daba a Dios, entonces el primogénito le era ofrecido a Dios. Normalmente el primogénito es el que se considera que se tiene, ¿verdad? La pareja tiene cuando están en su edad, en su mejor edad para tener hijos, cuando están lo más fuerte que van a estar en toda su vida, cuando están en la condición óptima para tener hijos, se considera el mejor de todos, se considera como las primicias, vamos a decirlo así. Y por considerarse el primogénito como lo mejor de lo mejor, y como sabemos que a Dios siempre se le debe dar lo mejor, por eso Dios demanda que se le entregue el primogénito. Y saben que yo creo que en realidad este es el verdadero significado, porque a Dios siempre le debemos ofrecer lo mejor. A Dios siempre le debemos ofrecer lo mejor de nuestro día, a Dios siempre le debemos ofrecer lo mejor de nuestra semana, a Dios le debemos ofrecer siempre lo mejor de nuestra vida en general, de todo lo que tenemos. Dios merece lo mejor. ¿Por qué? Porque Él nos dio lo mejor a nosotros, que es a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y si adoptáramos la costumbre que ellos tenían de que el primogénito era el que recibía la mayor herencia, el primogénito era el que tenía mayores privilegios, el primogénito era el que era más respetado entre la familia, yo creo que ese es entonces el verdadero significado. Él era el mejor y a Dios se le ofrece lo mejor. En nuestra cultura mexicana, todos somos mexicanos aquí. ¿Hay alguien que no sea mexicano? Levante la mano, que no sea mexicano, ¿no? Ande pues, puro paisa entonces aquí esta noche. Ok. En nuestra cultura mexicana el primogénito o la primogénita nos trae gran orgullo, ¿no es cierto? Cuando los presentamos decimos, él es el mayor o ella es la mayor, ¿verdad? Y con esa connotación van ciertas responsabilidades que uno como mayor nunca pidió, ¿verdad? Pero que se le imponen, ¿verdad? Yo sé, porque yo soy el hijo mayor del hijo mayor, ¿ok? Y se me impusieron responsabilidades a mí que yo siempre estaba convencido de que no podía cumplir con ellas. Oh, tú eres Carlos Manuel Alvarado, el hijo de Manuel Alvarado, el hijo de Victorio Alvarado, entonces tú vas a hacer algo, ¿verdad? Y no es cierto, no fui algo, no fui nada, ¿verdad? Y como que eso a mí en particular me hizo sentirme mal porque toda mi familia estaba esperando que yo, ¿verdad? Cuando mi papá me regañaba me decía, fíjate bien lo que haces, porque tú eres el mayor y todos tus hermanos más chicos te están viendo a ti. Y así como tú te portes, así se van a portar ellos también. Tú les estás dando el ejemplo. ¿Saben qué, mis hermanos? Que les imponemos responsabilidades a nuestros hijos a veces que nunca deberíamos de imponerles, ¿sí? La responsabilidad de darles el ejemplo a nuestros hijos somos nosotros como padres. Su hermano mayor es igual de pecador que ellos, su hermano mayor es igual de malcriado, es igual de desobediente y tiene las mismas debilidades o más que ellos todavía. Entonces sí debemos hacerles ver el privilegio que es ser el mayor, el privilegio que es ser el primogénito, pero también tenemos que darles la libertad para fallar sin echarles la culpa de que si ellos se portan mal o si ellos cometen algún error, entonces sus hermanos menores también lo van a cometer y de alguna manera le están diciendo, tú vas a tener la culpa. Porque no es cierto, no es cierto. Entonces, por todas esas razones yo creo que el Señor estaba pidiendo el primogénito porque quería lo mejor de ellos y quería de alguna manera probarlos para ver si ellos iban a estar dispuestos a dar lo mejor.
Quería probarlos para ver si ellos iban a estar dispuestos a dar lo mejor. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? ¿Sí? El Señor hizo un pacto con Abraham. Y Abraham, nos dice la Escritura, creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, cuando Abraham creyó, automáticamente Dios le contó su fe como justicia. Delante de Dios él fue completamente justificado cuando creyó. Pero luego Dios lo puso a prueba. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Se acuerdan? Le dijo, ve y toma a Isaac, tu hijo, tu único hijo, y llévalo y sacrifícalo en el monte que yo te voy a decir. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Tomó a su hijo, no era su único hijo, pero tomó a su hijo y llevó la leña y llevó el cuchillo y llevó el fuego y fue con Isaac al monte a sacrificarlo. Y cuando lo iba a sacrificar, ¿qué le dijo Dios? No le hagas nada al muchacho porque ahora veo que estás dispuesto a darme lo mejor que tienes. ¿Sí? Saben que a veces yo creo que Dios nos da muchas cosas buenas, nos da abundancia en algunos tiempos de nuestra vida. Y en realidad nos da la abundancia para bendecirnos, pero también para que nuestro corazón sea revelado a través de esa abundancia. Porque si cuando hay abundancia podemos con todo nuestro corazón darle a Dios lo que le pertenece a Él, ¿sí? Entonces Dios puede darnos más todavía. Pero si cuando hay abundancia no le podemos dar a Dios lo que le pertenece a Él, entonces Dios nos manda años de escasez, ¿sí? Para que en ese tiempo confiemos en Él, para que cuando finalmente Él supla para nuestras necesidades y más, aprendamos a serle fiel a Él, ¿sí? Y si no somos fieles en lo poco, ¿cómo se nos va a confiar lo mucho? ¿Sí? Tenemos que ser fieles en lo poco. Cuando somos fieles en lo poco, Él nos confía lo mucho también. Y creo que esa es la razón por la que Él estaba pidiéndoles a ellos el primogénito y lo mejor. Y luego también creo que este era un recordatorio para ellos, un recordatorio para todas las generaciones de cuando Dios redimió a su unigénito Israel, a su primogénito, Israel de Egipto. ¿Sí? Para que se acordaran de que Él le perdonó la vida a los primogénitos porque ellos creyeron a Dios y pusieron la sangre del Cordero Pascual sobre los dinteles de su puerta. Pero también aparte de todo esto, como les había dicho unos momentos antes, creo que tiene que ver con el hecho de que en el plan redentor de Dios iba a llegar el día en el que Él daría a su Hijo también por los pecados del mundo. Él daría lo mejor que Él tenía para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios. Y creo que todo eso, nosotros que somos creyentes del Nuevo Testamento, vemos hacia atrás y podemos ver claramente algunas de las razones por las que Dios hizo lo que hizo. Sí, porque nos estaba dando un adelanto, nos estaba dando un avance acerca de lo que su plan iba a ser. En el versículo 3 de Éxodo 13 sigue diciendo, Moisés le dijo al pueblo, tengan presente este día en que han sido liberados de la esclavitud de Egipto. El Señor los ha sacado de aquí con mano fuerte, por lo tanto no deben comer pan leudado. Ustedes salen hoy en el mes de Abib y en este mismo mes harán esta celebración cuando ya el Señor los haya introducido en la tierra que destila leche y miel, es decir, en la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, givitas y jebuseos, la cual prometió a los padres de ustedes que les daría. Durante 7 días comerán pan sin levadura y el 7º día será de fiesta en honor del Señor. Y ya hablamos de lo que la levadura significa y ya hablamos porque el Señor quería que se deshicieran de toda la levadura durante esas fiestas de los 7 días del pan sin levadura y del día de la Pascua. Versículo 7 dice, durante estos 7 días se comerán panes sin levadura y en ninguna parte de su territorio debe beberse nada leudado ni levadura.
Cuando llegue ese día le contarán esto a sus hijos. Le dirán, esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Y será para ustedes como una señal en su mano y como un recordatorio delante de sus ojos de que ustedes deben tener en los labios la ley del Señor, pues el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte. Noten, les será como una señal en la mano y como un recordatorio delante de sus ojos de que ustedes deben tener en los labios la ley del Señor, pues el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte. Noten, el Señor quería que ellos recordaran siempre lo que Él había hecho por ellos. El Señor quería que ellos ya antes de que se les diera la ley, ellos tuvieran en mente que la ley debería estar siempre delante de ellos, que la ley debía estar siempre en sus mentes, que la ley debía estar siempre en sus manos y que debía estar también siempre en sus labios. Sí, eso es lo mismo que el Señor pide de nosotros en cuanto a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Quiere que siempre traigamos la espada lista a nuestra mano para poder usarla cuando necesitamos usarla en nuestras batallas espirituales. Quiere que la tengamos constantemente delante de nuestros ojos, lo que quiere decir que quiere que la estemos leyendo, que la estemos meditando, que la estemos memorizando. Quiere que la tengamos en nuestros labios, lo que quiere decir que quiere que la compartamos con los demás, especialmente con los de nuestra casa, especialmente con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestra familia. Quiere que constantemente la estemos compartiendo, porque la mejor manera de aprender algo es compartiéndola con otra persona. ¿Sí? Es compartiéndolo con otra persona. Quieren en realidad tener un buen entendimiento de cómo compartir el evangelio con la gente, empiecen a hacerlo. Y conforme lo empiezan a hacer, van obteniendo experiencia, van memorizándose las escrituras, van conociendo el camino por el que los deben llevar para llevarlos a los pies de Cristo, y van a poder constantemente estar hablándole a cualquier persona en cualquier situación acerca de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Por eso les será como una señal en su mano y como un recordatorio delante de los ojos. Dios quería que la liberación de Egipto estuviera constantemente al alcance de la mano y delante de sus ojos, que se acordaran constantemente de dónde los había sacado el Señor. ¿Ustedes se acuerdan de dónde los sacó el Señor a ustedes? ¿Ustedes se acuerdan la vida que vivían antes de Cristo? Sin Dios, sin temor a Dios, sin conocer su palabra, sin reconocer siquiera que existía un Dios que un día los iba a llamar a cuentas. ¿Se acuerdan de esos días en los que Dios no era nada para ustedes, no era nadie para ustedes? Sí, y a veces hasta les hablaban de Dios y desechaban lo que se les decía. Sí. Ahora no debemos de olvidarnos que en esa misma situación estuvimos nosotros esclavizados al pecado y Él nos sacó de ahí. Nos sacó, como dice el salmista, del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Jesucristo. Y ahora mientras estemos parados bien sobre esa roca, no va a haber nada ni nadie que nos pueda tumbar. Sí, vamos a estar firmes. Sí, y por eso les manda que se acuerden de ello. Sí, por eso les mandan que se acuerden, que los mantengan siempre a la mano, que lo mantengan delante de sus ojos. Ahora, como suele pasar con el hombre, ¿verdad? Cuando el Señor da algunos mandamientos, cuando el Señor da algunas directivas, ¿verdad? El hombre la toma y lo retuerce todo y lo convierte en algo que Dios nunca intentó que se convirtiera. Los judíos usaron este pasaje que estamos leyendo aquí y usaron también Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 9 y Deuteronomio 11, los versículos 13 al 21, para instruir la práctica de usar filacterías alrededor de sus manos, de sus brazos y en la cabeza. Creo que tengo una foto ahí de las filacterías. ¿Sí? ¿No? Ahí están. Mire, esos son judíos que están delante de lo que se llama el muro de los lamentos. Y esas cajitas que traen en la frente y esas correas que traen alrededor de los brazos tienen también cajitas de piel en donde guardan pergaminos, ¿sí?, con las escrituras. Y tomaron lo que el Señor les dijo tan literalmente que empezaron a poner este tipo de mandatos, este tipo de cosas sobre la gente. Y cuando la gente no lo hacía,
decían que no estaban bien con Dios. Sí, me recuerda a muchas religiones, ¿no? Que dicen que si no haces tal o cual cosa, que si no recitas tal o cual rezo tantas o cuantas veces, que si no vas a tocar puertas de casa en casa todos los sábados, que si no te compras una bicicleta de 10 velocidades y te vistes de traje y corbata y vas a hablar acerca del ángel moroní, o si no te cortas el pelo y te dejas nada más una colita y te pones una sotana, o que si no haces un sinnúmero de cosas, no estás bien con Dios. Eso era lo mismo que ellos estaban haciendo. Pero ¿saben qué sucedió cuando vino Jesús? Cuando Jesús vino, Él condenó todo eso que hicieron. Ya pueden poner la transparencia en blanco si quieren. Gracias. Él condenó lo que ellos estaban haciendo, ¿sí? Jesús condenó el uso de las filacterías entre los fariseos, porque ellos hacían sus filacterías grandes y las hacían ostentosas. O sea que si yo tenía una cajita de 2 pulgadas por 2 pulgadas, el camarada que quería verse más santo que yo confeccionaba una de 4 por 4. ¿Sí? Y si las correas nada más me llegaban a mí a la muñeca, él las hacía hasta el codo, ¿sí? Y si yo traía una cajita de 4 por 4 en la frente, ellos hacían una caja de 8 por 8, ¿sí? Y no podían ver ni para dónde iban, pero se sentían más santos que todos porque tenían estas cosas más grandes, porque así estaban ellos exhibiendo su espiritualidad, estaban exhibiendo lo cercano que estaban de Dios porque traían esas filacterías tan grandes. Es como, por ejemplo, en nuestros días, el que traiga la Biblia más grande gana, ¿verdad? A ver, todos levanten su Biblia, el que traiga la Biblia más grande. Y tiene que ser en forma de libro, ¿ok? Porque eso del iPad y el iPad y los smartphones y todo eso no cuenta, porque para Dios lo único que cuenta es que traigan su librote bajo el brazo, y si no es así, entonces están fallándole a Dios. Me acuerdo de la iglesia en la que yo iba, y no voy a mencionar el nombre. Me acuerdo por allá cuando Calvary Chapel empezó y todo el mundo empezó a comprar esas coberturas para sus Biblias que parecían como bolsitas, ¿verdad? Y era más cómodo para cargar y todo. Uy, en la iglesia se escandalizaban cuando un hermano o una hermana llegaba con una de esas cosas. Porque para ellos decían que se estaban avergonzando de la Biblia. Y que se estaban avergonzando de Dios, y que si ellos se avergonzaban de Dios, entonces Dios se iba a avergonzar de ellos, ¿sí? Y ese es el punto, ese es el grado a donde llega el hombre a veces, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, en las iglesias sajonas que dicen, si tu Biblia no es King James, entonces no sirve de nada. Y en el lado mexicano también, o hispano también, si tu Biblia no es Reina Valera 60, entonces estás usando la versión equivocada, ¿sí? Entonces, por favor, cuéntenme a mí como uno de los menos santos porque yo uso la Reina Valera contemporánea. Ok, pero la encuentro más fácil de leer, y aunque no es mi Biblia de estudio, debo admitir, no es mi Biblia de estudio, mi Biblia de estudio es Reina Valera 60. Aun cuando leo la Reina Valera contemporánea, siempre estoy comparando una con otra para asegurarme de que la traducción está tan cercana a la original como se pueda. Sí, pero la leo por la facilidad de lectura, por eso. Pero eso es lo que ellos hacían, y eso es lo que se hace en nuestros días también. Y todo eso fue condenado por el Señor Jesucristo. Todo eso les llamó la atención por ello. De hecho, lean conmigo en Mateo capítulo 23. Y comenzando con el versículo 1, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Noten, se apoyan en la cátedra de Moisés. O sea, se apoyan para todo lo que hacen en las enseñanzas de Moisés. ¿Ok? Entonces, el mismo Señor Jesucristo les está diciendo que estos individuos se apoyan en lo que enseñan en la enseñanza de Moisés. Esto es importante, porque hay mucha gente que se apoya en la enseñanza de la Biblia, pero tergiversa lo que la Biblia dice para imponer sus propias reglas sobre la gente. Entonces es bueno usar la enseñanza de la Biblia, es bueno usar la enseñanza de Moisés o la cátedra de Moisés, pero también tenemos que asegurarnos de que se usa correctamente. Versículo 3 dice: así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan. ¿Se fijan? Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Deténganse ahí, escuchen eso por favor, lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Porque ellos están enseñando la cátedra de Moisés.
Ustedes entonces tienen la responsabilidad de obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, que va de acuerdo con la cátedra de Moisés, que va de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Cómo se le llama a la persona que dice una cosa y hace otra? Hipócrita. ¿Y cómo les dijo Jesús a los fariseos, verdad? Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Estaban enseñando, noten eso por favor, estaban enseñando lo correcto, estaban enseñando la Biblia, pero luego no hacían lo que estaban enseñando ellos mismos. ¿Sí? Noten el versículo 4. Dice, imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un solo dedo para levantarlas. ¿Saben que los líderes religiosos, eso es lo primero que deben de fijarse ustedes? Cuando alguien es líder religioso, fíjense si lo que les está pidiendo que hagan, él o ella ya lo está haciendo. Si les piden que sirvan en algún ministerio, fíjense, ¿están sirviendo ellos? Si les dicen, necesitamos ayuda en tal o cual ministerio, ya están ayudando ellos. Están diciendo que se necesita ayuda porque ellos ya están ayudando ahí y se han dado cuenta de que se necesita ayuda. O están diciendo que se necesita ayuda porque alguien les dijo y quieren, porque son líderes, convencerlos a ustedes de que lo hagan. El líder que dice, hay necesidad, y no dice, aquí estoy yo como el primero para ayudar en ello, entonces no es un líder. Porque por definición, si alguien es líder, está liderando a otros a hacer lo que él hace. Y si lo que él hace es nada más sentarse, ¿sí?, para enseñar, pero nunca sirve en nada, entonces no está haciendo lo que las Escrituras dicen. Y no está haciendo lo que le está pidiendo a la gente que supuestamente liderea hacer. Entonces imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Versículo 5, noten lo que dice. Al contrario, todo lo que hacen es, ¿para qué? Para que la gente los vea. Todo. Si hay mucha gente enfrente de mí, levanto el papel que está en el suelo y lo echo a la basura, porque todo el mundo me va a ver. ¿Okay? Si hay mucha gente delante de mí, entonces levanto mis manos en adoración, porque la gente me va a ver. Si hay mucha gente delante de mí, entonces oro en voz alta y hablo de vosotros y de nuestro Padre Celestial y uso palabras muy domingueras, ¿verdad?, para impresionar, porque hay mucha gente delante de mí. Entonces hacen todo para que la gente los vea. Y luego noten lo que dice, ensanchan sus filacterías, que es de lo que estamos hablando, y extienden los flecos de sus mantos. Versículo 6 dice, y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas. Y que la gente, dice el versículo 7, los salude en las plazas y los llame rabí, rabí, que quiere decir maestro. Oh, este es mi maestro. Él es el que me ha enseñado todo lo que sé. Oh, por favor, no. Empiezan a aplaudirles y no, ¿verdad? Quieren ser reconocidos por su elocuencia, por su facilidad para enseñar, por su facilidad para hablar, por su facilidad para exponer las Escrituras. Pero cuando se trata de vivirlas, están muy lejos de ello. Noten lo que dice el versículo 8, dice, pero ustedes no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro, que es lo que rabí quiere decir de ustedes, y ese es el Cristo. Y todos ustedes, noten que dice, ¿son qué? Son hermanos, son hermanos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hermanos de carne? Digo, aunque a veces nos caen gordos, yo sé, pero ¿a poco no estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hermanos de carne? ¿Cuánto más debemos estar dispuestos a hacer los unos por los otros como hermanos en Cristo? ¿Cuánto más debemos estar dispuestos a fungir dentro del ministerio que Dios nos ha dado y en el cual nos ha puesto,
haciendo como miembro del cuerpo de Cristo lo que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer. Todas las coyunturas, todo unido haciendo lo que se debe hacer para que el cuerpo de Cristo crezca, para que el cuerpo de Cristo sea un solo cuerpo, para que en el cuerpo de Cristo haya unidad. ¿Cuánto más debemos esforzarnos por no hacer nada que pudiera romper la unidad entre los hermanos? Hay 6 cosas que Dios aborrece. 7 que no soporta. ¿Y saben cuál es la séptima? La persona que viene y siembra disensión entre los hermanos. Que dice, oh no se junten con aquel grupo, no vayan con ellos, no, nosotros no somos parte de ellos, no, nosotros tenemos nuestra propia cosa por acá. Ese es el corazón de Cristo, eso es lo que vemos en Cristo. No, el Señor Jesucristo oró para que todos ellos sean uno, le dice al Padre. Así como tú y yo somos uno, que todos ellos sean uno en nosotros y nosotros en ellos. ¿Para qué? Para que el mundo vea que tú me has enviado. Sí, cuando vaya esa unidad, el mundo ve que seguimos al Cristo que Dios envió. Cuando hay esa distinción entre, oh no, ellos son el grupo en inglés, nosotros no, miren, ellos son güeros. ¿Sí? O ellos son mexicanos, o ellos se reúnen allá, o ellos se reúnen en IB, o lo que. No, todos somos uno. Y debemos tratarnos como uno. Y debemos de hacer todo lo posible por nosotros no ser los que traigan división entre los hermanos. ¿Saben qué? Como dijo el Señor Jesucristo, los tropiezos van a venir. Pero ¿qué dijo después? Ay de aquel por quien los tropiezos vienen. Entonces estos camaradas, Dios les da esta ley o Dios les da esta recomendación de que tengan la ley delante de sus ojos, que la tengan en sus manos, que la tengan en sus labios. ¿Y qué es lo primero que hacen? La convierten en una competencia. El que tenga las filacterías más grandes. ¿Sí? Así es que el domingo vamos a tener un iPad que vamos a regalar al que traiga la Biblia más grandota al servicio de español. Okay. Vamos a regalar un iPad al que traiga la Biblia más grandota al servicio de español. ¿Quién se cree eso? No, mis hermanos, no debe ser así. Okay. Entonces no debemos de tomar las escrituras y tergiversarlas para hacer que la gente haga cosas que las escrituras nos dicen que se hagan. Y debemos de tener cuidado que quien nos esté enseñando las escrituras no solamente las esté enseñando y digan, esto es lo que ustedes deben hacer, sino que diga, esto es lo que todos nosotros como el cuerpo de Cristo debemos estar haciendo. Todos debemos estar, como les decía el domingo en la mañana, dispuestos a remangarnos las mangas de la camisa y tomar el destapador de caños y entrar al baño, y si está tapado el excusado, a darle. Para que nuestros hermanos que vienen después tengan un lugar limpio a donde ir al baño. Todos. Vemos algo tirado y no hay nadie alrededor, no le hace, de todas maneras lo levantamos. Si estamos sentados hasta allá, hasta mero atrás, nadie nos va a ver que estamos levantando las manos, nadie va a ver que estamos postrados en oración. De todas maneras lo hacemos porque no lo estamos haciendo para nadie más que para Dios. No caigamos en el error que ellos cayeron entonces. En el versículo 10 de Éxodo 13 sigue diciendo, por lo tanto, ustedes deben de celebrar esta ceremonia cada año en su momento debido. Y una vez más vemos aquí a Dios dar indicaciones específicas en cuanto a la celebración de la Pascua, lo que los judíos debían hacer una vez que estuvieran establecidos en la tierra prometida. El llegar a la tierra prometida no les iba a excusar de hacer nada de lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. ¿Sí? De todas maneras tenían que seguir obedeciendo. Es como ser salvos, no nos excusa a nosotros de desobedecer de no obedecer a Dios. ¿Sí? El obtener la salvación no se nos da licencia para hacer lo que queramos. ¿Sí? Es como ir a sacar la licencia para manejar. ¿Cuántos tienen licencia para manejar? Todos tienen licencia para manejar. Tuvieron que pasar una prueba, ¿verdad? Escrita y de manejo, ¿verdad? Cuando les dieron la licencia, les dijeron, aquí tienen su licencia, ahora pueden manejar como a ustedes les dé la gana, porque ya sabemos que pasaron su prueba y ya sabemos que sí saben manejar, así es que denle todo lo que da el carro y
¿Verdad que no? Les dieron la licencia después de asegurarse que ustedes conocían las leyes y están confiando en que ustedes van a obedecer las leyes, ¿verdad? Por eso les dieron la licencia. Es lo mismo con la salvación. Dios nos salva y nos da su palabra para que podamos guiar nuestra vida. Y nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos si vamos a obedecer lo que Dios dice en su palabra o no. ¿Sí? Pero no es porque somos salvos, ahora ya podemos vivir como el mismo diablo y de todas maneras estamos bien con Dios. No, tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Amén. Versículo 13 dice: a las primeras crías de los asnos las redimirás, de nuevo volviendo a hablar del primogénito, las redimirás con un cordero, pero si no las redimes deberás romperles el cuello y también deberás redimir a tu primogénito. ¿Por qué dice esto? Bueno, el asno era un animal inmundo, ¿ok? El asno no se podía presentar como sacrificio delante de Dios. Entonces, cuando un asno era el primogénito de la mamá asna que lo tuvo, el dueño tenía que darle a Dios como ofrenda un cordero para poder tomar ese asno y ponerlo a trabajar y no tener que matarlo. Pero si al dueño se le hacía demasiado dar un cordero por el asno, entonces tenía forzosamente que matar al asno. ¿Okay? Cosas que Dios nos dice en su palabra, que a veces no tenemos un equivalente en el Nuevo Testamento, que no entendemos, pero vamos a ver más adelante cuando nos hable de los animales inmundos y los animales limpios y todo eso, que siempre hay una razón por ello, pero no quiero entrar en detalle ahorita. Pero noten la última parte, ahí dice: también deberás redimir a tu primogénito. ¿Okay? O sea, que cuando a alguien le nacía un primogénito, era el primero que esa mujer tenía con su esposo, el marido estaba, o la familia estaba obligada a redimir a ese niño, ¿sí? O si no lo redimía, tenía que entregárselo al Señor y dejárselo al Señor para que el Señor lo usara como Él quisiera. ¿Se acuerdan de Ana y Samuel? ¿Se acuerdan del niño Samuel? Ella tuvo a su niño, lo llevó a casa mientras lo estuvo dando pecho, lo tuvo con ella, pero cuando dejó de darle pecho, ¿qué fue lo que hizo? Lo llevó al tabernáculo, lo llevó con Elí, el sacerdote, se lo entregó y ya lo dejó ahí para siempre. No lo redimió entonces, ¿sí? Pero a los niños se les tenía que redimir, al primogénito se le tenía que redimir. ¿Y saben quién hizo esto también? José y María hicieron esto también. José y María tuvieron que hacer esto. Eso fue lo que ellos hicieron cuando llevaron a Jesús al templo al 8º día después de haber nacido, para que lo circuncidaran. En Lucas capítulo 2, los versículos 21 al 24, se nos dice: cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes que fuera concebido. En el versículo 22 sigue diciendo: y cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarlo ante el Señor. Versículo 23. Y cumplir con los que está escrito en la ley del Señor: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora, ¿por qué fue que José y María presentaron un par de tórtolas o 2 palominos? ¿Saben por qué? Porque eran pobres, porque no tenían para pagar un cordero. Entonces Dios, aun cuando demandaba que se redimiera el primogénito, lo hizo de tal manera que cualquier persona, fuera pobre o fuera rica, pudiera hacerlo sin ningún problema. Y por eso José y María llevaron al niño Jesús para que cumpliera él desde chico con toda la ley. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue a ser bautizado? Y Juan le dijo: tú vienes a que yo te bautice, tú deberías bautizarme a mí. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo? Hazlo, porque así conviene ahora. ¿Por qué? Porque Jesús estaba bajo la ley y tenía que cumplir con toda la ley. Como buen judío tenía que cumplir con la ley. Y especialmente como el Hijo de Dios tenía que cumplir con toda la ley para que fuera intachable, para que Él pudiera manifestar que Él era el Hijo de Dios. Versículo 14 sigue diciendo en Éxodo 13: y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten, y esto
¿Y esto qué significa? Les dirás, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos. Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que había en Egipto, es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos, pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. En el versículo 17 sigue diciendo, cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque pensó, nunca pensamos que Dios piensa, ¿verdad? Nunca pensamos en que Dios piensa, ¿verdad? Bueno, aquí el escritor está usando términos antropomórficos para que entendamos que Dios es una persona, ¿sí? Pero aquí el Señor pensó, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que si había guerra el pueblo se iba a regresar a Egipto? El Señor sí sabía que eso iba a suceder. El Señor sí sabía que eso iba a suceder. Lo que nos está dejando saber aquí es que la debilidad del pueblo de Israel en cuanto a las pruebas que iban a enfrentar pudieron haberlos hecho pecar y volverse a Egipto, que de hecho lo pensaron cuando llegan al monte Sinaí, pensaron en devolverse a Egipto. Pero el Señor está tratando de arreglar las cosas de tal manera que no sean tentados para llevar a cabo ese pecado contra Él. ¿Sí? ¿Ustedes creen que algunas veces pensamos que nuestra vida es difícil, ¿verdad? Y cómo tenemos pruebas, y cómo tenemos tentaciones, y cómo tenemos circunstancias por las que tenemos que pasar, etcétera, etcétera. Y estábamos orando hace rato y decíamos, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Saben qué? No nos debe sorprender que tengamos pruebas, ¿sí? Quiero que sepan algo, que si no fuera porque Dios está de nuestro lado, las pruebas que tenemos serían mucho más pesadas, mucho más seguidas y mucho más difíciles de poder vencer. El hecho de que Dios esté a nuestro lado no permite que lleguen pruebas a nuestras vidas que deberían de llegar. Nada más vean lo que está pasando con muchos cristianos alrededor del mundo. Nada más vean lo que está pasando con mucha gente, cristiana o no, que vive en lugares en donde hay grandes conflictos, que vive en lugares en donde hay grandes hambrunas, que viven en lugares en donde falta hasta lo más esencial. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por esas cosas? Sin embargo, Dios nos protege, Dios nos cuida, así como los cuidó a ellos. Sí, y noten, vamos a darnos cuenta que Dios no buscó el camino más cómodo, no buscó el camino más rápido para que los hijos de Israel llegaran a la tierra prometida, pero sí buscó el camino más seguro para ellos en ese tiempo. O sea que no los puso en circunstancias para las que no estaban preparados para enfrentarse. Sí, Dios no nos pone en circunstancias a nosotros para las que no estamos preparados para enfrentar. Y quiero que sepan algo, Dios nunca nos dejará enfrentar cosas que no podemos soportar. Si Él está permitiendo que venga a nuestras vidas, lo que estemos pasando en nuestras vidas ahorita, es porque Él sabe que lo podemos soportar. Porque Él no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios, gracias. A ustedes no les ha sobrevenido, noten, ninguna tentación que no sea humana. Y la palabra tentación puede traducirse prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que las pruebas, todas las pruebas por las que pasamos, ninguna de ellas es una prueba sobrehumana. Todas las pruebas por las que pasamos son pruebas humanas, o sea que todas ellas podemos pasarlas con la ayuda de Dios. La siguiente parte del versículo, ¿qué dice? Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba. ¿Qué dice ahí? Más allá de lo que puedan resistir. ¿Sienten que la prueba es difícil? ¿Sienten que ya no pueden resistir? Dense cuenta de algo, están resistiendo.
Si no pudieran resistir, ya hubieran caído. Si no pudieran resistir, la prueba ya hubiera acabado con ustedes. Si no pudieran resistir, ya hubieran echado todo por la ventana, ya se hubieran dado por vencidos. No estarían siguiendo fieles al Señor. El hecho de que todavía sigan fieles al Señor, el hecho de que todavía sigan caminando con Él, el hecho de que todavía tengan su fe en Él, el hecho de que todavía vengan a adorarlo, el hecho de que todavía le presenten ofrendas, el hecho de que todavía le estén sirviendo, significa que Dios les está dando las fuerzas para poder resistir, porque Él no los va a someter a ninguna prueba que vaya más allá de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la prueba les dará la salida. ¿Para qué? Para que puedan sobrellevarla. Entonces, ¿saben qué les aconsejo? Cuando salgan de aquí, estén atentos, porque Dios les va a dar la salida a esa prueba por la que están pasando en cualquier momento. Estén atentos, porque esa es su promesa, que no solamente no nos va a dar más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. A veces la razón por la que nos perdemos la salida es porque no andamos buscando la salida que Dios nos quiere dar. Andamos buscando salidas que nosotros mismos pensamos que debemos de tomar. Y eso alarga más la salida, porque a veces queremos tomar atajos, ¿verdad? He estado viendo un anuncio en la televisión de Tijuana en donde sale uno de los candidatos, dice que se ha dado cuenta de que la única manera de salir adelante es por medio de ¿qué? ¿No lo han visto? De trabajo arduo. ¿Sí? ¿Saben qué? El caminar espiritual también. Lo que hace más fácil el camino espiritual es que confiamos en Dios y mantenemos nuestros ojos fijos en Él. Y creemos que juntamente con la prueba que estamos pasando, Él nos va a dar la salida para que podamos sobrellevarla. Entonces Él cuidadosamente escogió el camino para los hebreos para que salieran de Egipto. Y de nuevo, no fue el más cerca, no fue el más seguro, ¿sí? Pero Él no nos prueba más allá de lo que podemos resistir, ¿sí? Pablo, ¿se acuerdan cuando llegó al final de sí mismo con aquel aguijón en la carne que el Señor le dejó venir a su vida? Sí, después de todas las revelaciones que tuvo, después de todas las visiones que tuvo, Pablo dice a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 12, comenzando con el versículo 7, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Luego nota en el versículo 8, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo llega a la conclusión, por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. ¿Saben qué? Si el poder de Cristo va a reposar en mí, cuando más débil esté, yo prefiero ser el más débil de todos los seres humanos, porque el poder de Cristo va a estar en mí. Él es el que me va a ayudar a salir adelante. Pero si yo quiero usar mis propias fuerzas, el Señor me va a decir, ándale pues. Los que tienen hijos cuando estaban chiquitos y les querían ayudar con las bolsas del mandado, o a lo mejor todavía los tienen y les quieren ayudar con la bolsa del mandado y la va agarrando usted ahí con ellos y ellos dicen, no, yo solo. No, que está muy pesada. No, yo puedo solo. Y le dicen, ok, llévatela. ¿Verdad? ¿Saben qué? A veces así somos con Dios. ¿Sí? Llevamos la carga y el Señor quiere ir a un lado de nosotros y no, yo puedo. No, yo encuentro el modo. Oh, quítate, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Y nos dice, ok, arráncate. Ahí vamos arrastrando la toalla. Cuando lo único que tenemos que decir es, ok, Señor, soy débil. Tú ayúdame, tú lleva la carga, tú sé conmigo, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Versículo 18 de Éxodo 13 sigue diciendo, más bien Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto los hijos de Israel salieron armados. Moisés por su parte se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, ciertamente Dios vendrá a visitarlos, cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Ahora, noten esto por favor, esto es importante, ¿sí? 300 años antes
¿sí? José había pedido a sus hermanos que le prometieran que cuando el Señor fuera a visitarlos, no lo iban a dejar ahí en Egipto. 300 años antes. ¿Okay? De hecho lo leemos en Génesis capítulo 50, comenzando con el versículo 24, leemos: un día José les dijo a sus hermanos: ya estoy por morir, pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo que los hijos de Israel le juraran al decirle: Dios vendrá a visitarlos, cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. José murió a la edad de 110 años y fue embalsamado y puesto en un ataúd. Ahora noten, 300 años después, 300 años después, ¿sí? Los hijos de los hijos de los hijos de Israel están cumpliendo con la promesa que sus padres le hicieron a José. ¿Cómo fue eso? Los hijos le contaban a los hijos, y los hijos de los hijos a los hijos, y los hijos de los hijos a los hijos, y así sucesivamente. Quiere asegurarse de que su descendencia, aun cuando usted ya haya desaparecido de esta tierra, siga teniendo fe en el Señor, siga caminando con el Señor. Tiene que decirles a sus hijos, y tiene que encomendarles a esos hijos que ellos les digan a sus hijos, y que los hijos de sus hijos les digan a los otros hijos, si es que a usted le toca verlos. Y si sus hijos no le dicen a sus nietos, entonces usted debe tomarlos y usted debe hablarles y decirles, para que generación tras generación tras generación caminen con el Señor. 300 años estuvieron diciéndose de una generación a otra generación a otra generación: cuando se vayan, llévense los huesos de José. ¿Qué dice eso? Que ellos creían que un día iba a venir el Señor a liberarlos. Tenían fe en que un día iba a venir el Señor a liberarlos. Y cuando finalmente sucedió, pudieron cumplir esa promesa. Versículo 20 dice: los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza el desierto. Luego noten esto: durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar, noten, de día y de noche. Y en ningún momento, dice el versículo 22, del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Nos dice que Dios de día y de noche cuida de los que son suyos. De día y de noche. ¿Qué dice el Salmo? En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sí? No pierdan el sueño por cosas sobre las que no tienen ningún control. Encomiéndenselas a Dios, dénselas a Él, póngalas a sus pies, póngalas en sus manos y que Él se encargue de lo demás. Pero es que si yo no me preocupo, ¿quién se va a preocupar? Pero es que si yo no hago, ¿quién va a hacer? Pero es que si yo no le busco, ¿quién me va a dar? Pero es que si... Wow, sereno, moreno. Tienes a Dios de tu lado. Tienes a Dios en tu esquina. Ni de día ni de noche te va a desamparar. Siempre está contigo. ¿Se acuerdan lo que escribió el profeta Isaías en Isaías capítulo 40, comenzando con el versículo 28? Dice: ¿acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Escuchen el versículo 20. No, léanlo. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Parece que en nuestros días los jóvenes nacieron cansados, ¿no es cierto? Pero yo creo que siempre es así, porque mi mamá me decía, Carlos Manuel, tú naciste cansado, ¿verdad? Así es que yo creo que pasa por todas las generaciones. Pero noten, los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Es el Dios a quien servimos. Nos podemos cansar en la carne,
Nos podemos sentir débiles en la carne, pero ¿saben qué? Él es el Dios de los espíritus. Y Él fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a salir adelante, porque grande es nuestro Dios. Amén.